Buenas tardes. El equipo está conformado por Ezequiel Sandoval Puerto, Arlet Casandra Andrade Córdoba, Pablo Andrés Villarreal Cárdenas, Óscar Daniel Cruz Cruz. Su servidora, Arlet Casandra Andrade Córdoba, vamos a presentar la actividad 1.2, que se trata de aplicaciones de los biomateriales. Aquí está el contenido que vamos a presentar. Primeramente está una introducción general, que es recapitulación del trabajo anterior. Posteriormente la parte de biomateriales cerámicos, polímeros, metales, compuestos y un apartado de aplicaciones de nanotecnología en el área de la salud. Como introducción general vamos a ver una recapitulación de lo que vimos en el trabajo pasado. Recordemos que habíamos clasificado los biomateriales cerámicos, metales, polímeros y compuestos en diferentes apartados según su composición química, clasificación funcional, clasificación por orden, clasificación estructural y sus principales aplicaciones. Por un lado, veíamos las características de los materiales cerámicos, que principalmente son materiales inorgánicos, biocompatibles, inertes, bioactivos y reabsorbibles, de origen sintético o natural, y con clasificación que podía ser cristalina o amorfa. Estos biomateriales se usan principalmente en áreas como implantes dentales, implantes óseos, recubrimientos ortopédicos. Por otro lado, la parte de los metales, que principalmente se usan en aleaciones, también en la parte de materiales compuestos que vamos a ver más adelante, y como metales puros, como el tantalio y el magnesio. Estos tienen características de que son bioinertes, bioactivos, biodegradables, se clasifican según su función, de origen sintéticos, en su mayoría, microestructuras metálicas que se clasifican en tienen diferente clasificación según el metal específico y se usa principalmente para prótesis ortopédicas e implantes cardiovasculares. Después tenemos los polímeros, que pueden ser orgánicos sintéticos o naturales. También tienen versatilidad funcional, pueden ser biocompatibles, flexibles o biodegradables según el tipo de polímero del que estemos hablando y pueden ser naturales o sintéticos, como ya lo comentaba. Asimismo, tienen cadenas poliméricas lineares y ramificadas o entrecruzadas según igual el tipo de polímero y se usan principalmente para suturas quirúrgicas, lentes de contacto, válvulas cardíacas e ingeniería de tejidos blandos en general. Después tenemos los materiales compuestos, que estos son los que están compuestos de más de uno de los anteriores biomateriales. Tienen matriz polimérica reforzada con cerámicos bioactivos, por ejemplo. Mejoran las propiedades mecánicas y bioactividad de diferentes materiales. Combinan materiales sintéticos con cerámicos naturales o sintéticos, dependiendo del caso, y se usan principalmente para injertos óseos, dispositivos de fijación ortopédica y reconstrucción maxilofacial. Ahora sí, vamos a adentrarnos a la parte de aplicaciones de los materiales cerámicos. Primeramente, como introducción, que veamos en el tema pasado, los materiales cerámicos presentan una estructura química con predominio de enlaces iónicos y covalentes, lo cual les confiere alta dureza y resistencia térmica, y también les da otras características que comentábamos que son muy importantes en este tipo de materiales. Pueden tener estructura cristalina o amorfa dependiendo del tipo específico de material. Esto quiere decir que los átomos se pueden acomodar de diferente manera y estos materiales están compuestos principalmente por elementos inorgánicos como los óxidos, nitruros y silicatos y sus derivados. Como tal, entrando de lleno a las aplicaciones, tenemos diferentes aplicaciones según la rama de la medicina a la que va enfocada. Por ejemplo, en el área de podología, tenemos que son útiles en las órtosis y prótesis. Básicamente los biomateriales se utilizan en la fabricación de componentes de estas órtosis o prótesis
que pueden ser relevantes para el tratamiento de condiciones del pie, al igual que en cicatrización de heridas. Se utiliza principalmente para esta función la hidroxiapatita, que ya comentábamos en el video pasado, tiene propiedades bioactivas muy buenas. También se utiliza la siliconia y alumina para la cicatrización de heridas y en general para la alumina se usa mucho en la parte de ingeniería de tejidos blandos. También biomateriales como hidrogeles pueden ser aplicados en la cicatrización de heridas en el pie, principalmente en úlceras de pacientes con diabetes y también se emplea la hidroxiapatita, circonia y alumina. Otro tipo de aplicaciones es en medicina regenerativa, que va más enfocada en ingeniería de tejidos blandos. Los biomateriales se utilizan para crear scaffolds, que básicamente ayudan para la parte de la ingeniería de tejidos, que apoya el crecimiento celular y la regeneración de tejidos como la piel, hueso y cartílago. Principalmente, nuevamente se utiliza la hidroxiapatita y cerámicas porosas. También en terapia génica, para vehicular, por así decirlo, genes que promueven la reparación tisular, pero los biomateriales en sí no suelen ser muy comunes en este tipo de terapia. Aún así, pues sí hay algunos manejos de estos biomateriales. Seguimos por la parte de liberación controlada de fármacos. Nuevamente aquí juegan un papel importante los hidrogeles que liberan medicamentos de forma precisa y sostenida. Son polímeros que pueden liberar medicamentos de manera precisa y sostenida, pero algunos cerámicos bioactivos pueden ser diseñadas también para este mismo fin. Luego tenemos aplicaciones en traumatología. Como era de esperarse, se utiliza en prótesis articulares. eh, y al igual que podemos ver mucho en esta área los materiales metálicos, que hablarán de ellos más adelante, se utilizan muchísimo para el área de prótesis de cadera y rodilla, así como para la fijación ósea con la creación de placas y tornillos de cerámicos para estabilizar los huesos fracturados. Aplicaciones en odontología. Tenemos los implantes dentales, que se utiliza en esta área mucho el titanio, que es un metal, y cerámicos para los implantes dentales como tal, para la creación de los huesos, perdón, de los dientes artificiales. También para restauraciones dentales en empastes y coronas dentales. Por el lado de la dermatología tenemos la piel artificial, que se utilizan los materiales como colágeno poroso, es para crear piel artificial para trasplantes principalmente. Y la cicatrización de heridas, que como ya lo comentábamos, se utilizan hidrogeles y otros biomateriales para acelerar la curación de las heridas. En cardiología se utilizan los stents, que se usan mucho para los casos con aterosclerosis. Se busca que tengan biomateriales biodegradables y en algunas veces también se emplea el uso de biomateriales mecánicos para los stents, para mantener abierta la arteria. En válvulas cardíacas también, por la biocompatibilidad que tienen los materiales cerámicos, también se emplean en esta área. Ahora tenemos las aplicaciones en oftalmología, que se ocupan mucho en implantes oculares y otros dispositivos oftálmicos. En esta área principalmente juega un papel importante la alumina pura. Cabe recalcar que todas estas aplicaciones son debido a las características propias de los materiales cerámicos, los cuales son muy importantes y se diferencian de los otros materiales, pero recordemos que más adelante vamos a ver la parte de biomateriales compuestos. Muchas veces estos materiales cerámicos son reestructurados o rediseñados con la ayuda de otro tipo de biomateriales para poder amplificar
su efectividad en diferentes puntos o también para hacer creaciones totalmente diferentes, pero ya dependerá de la aplicación que se le quiera dar. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrés Villarreal Cárdenas y en esta ocasión voy a platicar sobre las aplicaciones de los biomateriales poliméricos en base a sus propiedades. Entonces, para empezar, primeramente es necesario conocer que uno de los requisitos de diseño más importantes en los biomateriales poliméricos son sus propiedades mecánicas. Esto se debe a que de esto va a depender el tipo de utilidad que se les va a dar, ya sea para injerto de tejido suave, ortopedia, apósitos, entre otras cosas. Las propiedades mecánicas de los polímeros se encuentran en el rango de los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Ya habíamos comentado anteriormente en la pequeña introducción que se les dieron a los biomateriales poliméricos que estos tienen un módulo dentro de sus propiedades mecánicas bastante variado. Puede variar bastante en base al tipo de polímero que sea y en base a la utilidad que se le requiera dar. En el caso de que se requiera imitar o simular el comportamiento mecánico que tenga algún tejido en particular, es posible modular los factores de los polímeros debido a su alta versatilidad, que es básicamente lo que acabo de comentar. Estos al tener una amplia gama de variación en sus propiedades mecánicas, pueden cumplir distintas funciones en base a lo que se requiera, ya sea para imitar órganos o para distintas otras cosas. Ahora, es importante también tener en cuenta que los materiales como los polímeros se pueden clasificar por su origen, como lo son naturales o sintéticos. Los naturales son aquellos que se extraen a partir de una fuente natural y los sintéticos son aquellos que se obtienen a través de reacciones químicas. Yo voy a hablar principalmente de diferentes biomateriales en base a su tipo de origen, como son sintéticos y naturales. Ya una vez comentado el polímero, voy a dar ciertos ejemplos de aplicaciones que se les dé en la actualidad. Ahora, para empezar con los biomateriales de origen sintético, estos son los materiales más versátiles, ya que dentro del rango de aplicaciones que se les da en el campo de la biomédica están los lentes de contacto, los vehículos para fármacos, los materiales de odontología, los sustratos para tejidos, entre otras cosas. Ahora vamos a mencionar diferentes tipos de materiales sintéticos, polímeros, diferentes de polímeros de material sintético, este, junto con las aplicaciones que comúnmente se les da dentro del área de la medicina. Para empezar, tenemos a los poliacrilatos, los cuales parten de ácidos carboxílicos insaturados y el más utilizado es el metacrilato, perdón, que es el PMMA. Este es un termoplástico transparente que tiene una menor densidad que el vidrio y una alta resistencia a impactos. Este se utiliza comúnmente para lentes rígidos intraoculares, prótesis craneales y reparaciones óseas. Tenemos a los polisiloxanos, los cuales están constituidos por cadenas alternas de oxígeno y silicio con grupos orgánicos laterales. Entre estos destaca el polidimetil siloxano, el nombre es el PDMS, para aplicaciones biomédicas. El PDMS es un termoestable inodoro que permite el crecimiento bacteriano. Es resistente a la corrosión y es permeable al oxígeno. Este puede imitar tejidos suaves como implantes mamarios, catéteres, bombas de sangre y marcapasos. Tenemos a los poliuretanos, los cuales están compuestos por cadenas de isocianato, los cuales estos son termoestables, se pueden polimerizar con ésteres o carbonatos para generar mayor flexibilidad, tenacidad, resistencia a la abrasión y al rasgado. Estos se utilizan para el desarrollo de corazones artificiales, catéteres, tubos de alimentación, guantes hipoalergénicos, sistemas de diálisis, entre otras cosas. Tenemos a las poliolefinas,
los cuales son polímeros estructuralmente más simples y están compuestos por cadenas alifáticas. El polipropileno y el polietileno son ejemplos de este tipo de polímero. El polipropileno, por una parte, es utilizado para suturas, mientras que el polietileno es utilizado para aplicaciones ortopédicas, ya sean de reemplazo de cadera, de rodilla o en general de hueso. Por último, tenemos a las policetonas, los cuales son considerados como termoplásticos de ingeniería de altas prestaciones. Esto se debe a que pueden llegar a tener temperaturas de trabajo cercanas a los 220 grados Celsius y resistir leves exposiciones por encima de los 320 grados Celsius. Este polímero posee una excelente resistencia al impacto y química. Se utiliza comúnmente para placas óseas, tornillos, clavos intramodulares, entre otras cosas. Una vez finalizados con los polímeros de origen sintético, pasaremos a los de origen natural. Estos biomateriales poliméricos naturales son polimerizados en seres vivos, ya sea en animales, plantas, hongos, etc. Este tipo de biomateriales y sus derivados tienen la ventaja de poseer una alta biocompatibilidad, buenas reacciones inmunes en vivo, funcionalidad y durabilidad. Estos pueden clasificarse tanto en proteínas como en poliésteres naturales y en polisacáridos. Empezaremos primero por las proteínas, los cuales tenemos al colágeno, el cual es una proteína abundante en los animales. Este representa alrededor del 30% del total de las proteínas. Ahora, el uso del colágeno se expandió rápidamente por la industria farmacéutica y actualmente es utilizado como biomaterial para el desarrollo de ingeniería de tejidos y sistemas apósitos como piel artificial, injertos de huesos, córneas, implantes de tendones, regeneración de nervios, piel, órganos, entre otras cosas. Ahora tenemos a la fibroína, la cual es una proteína fibrosa de la seda, que está compuesta por la unión de los aminoácidos glicina, alanina y serina. Esta es biocompatible y biodegradable. Esta también es permeable, presenta mínimas reacciones inflamatorias in vivo y alta resistencia mecánica. Este se ha empleado comúnmente para la fabricación de matrices y cultivos de células para la formación de variedad de tejidos. Tenemos ahora a los poliésteres naturales, los cuales están compuestos principalmente por los polihidroxialcanoatos, como una abreviatura es PHA. Estos son producidos por fermentación bacteriana de lípidos o azúcares como reserva de energía. Estos se utilizan para suturas, implantes, válvulas cardíacas y soportes para regeneración de hueso. Por último, tenemos a los polisacáridos, los cuales son carbohidratos constituidos de azúcares sencillos unidos por enlaces glucosídicos. Los mayores representantes son la celulosa, el almidón, el quitosano, el alginato y el hialuronato. Me disculpo. Tenemos al almidón, el cual es un polímero ampliamente disponible, renovable, de bajo costo y biodegradable. El material es conocido como almidón termoplástico. Las aplicaciones que se les da son funcionalización de soportes en ingeniería de tejidos, sistemas de liberación controlada de medicamentos y microencapsulación de componentes bioactivos. Para el quitosano es un polisacárido natural derivado de la quitina. La biocompatibilidad, la biodegradabilidad, la no toxicidad y la similitud química del quitosano con componentes de la matriz extracelular de varios tejidos hacen que este sea apropiado para su uso en ingeniería de tejidos principalmente, sobre todo en la regeneración y reparación de tejidos como la piel, el hueso, el cartílago, etc. Por último, tenemos al alginato, el cual su fuente de obtención son las paredes celulares de las algas marinas. Este es biocompatible y biodegradable. En el cultivo de células in vitro se ha demostrado que ayuda a mantener su fenotipo, más sin embargo puede generar reacciones inflamatorias después de su implante in vivo.
Esto sería todos los tipos de polímeros, varios tipos de polímeros en base a su origen, tanto sintético como natural, junto con diversas aplicaciones que se les da en el área de la biomédica y la medicina. Ya como una pequeña conclusión, pues es importante conocer todos estos tipos de aplicaciones que se les da a los materiales poliméricos, ya sea independientemente de si sean sintéticos o de origen natural, para tener una amplia gama de opciones ya al momento de nosotros querer diseñar algún implante, alguna prótesis, o si nos queremos enfocar ya más a la área de tejidos, conocer la amplia gama de variedad que tenemos para ese tipo de área. Vaya. Sin más por comentar, pues muchas gracias. Ya sería todo. Ahora, en esta ocasión vamos a abordar un poco más sobre las aplicaciones de los metales como un biomaterial biocompatible. Así que, hablando de cómo estos metales revolucionaron el campo de la salud, permitiendo el desarrollo de múltiples dispositivos y prótesis que interactúan con todo el cuerpo humano de manera segura y efectiva. Dentro de esta gran variedad de materiales, los metales destacan por su resistencia mecánica, biocompatibilidad y su resistencia a grandes cargas. Esto los hace indispensables para implantes ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, incluso dispositivos odontológicos, que estos mismos, pues, se están ejerciendo una presión sobre ellos, ¿no? Como los dientes. O prótesis como la de la cadera, que tienen que cargar toda la parte, todo el peso de nuestro torso. En fin, el objetivo de esta presentación es analizar las principales propiedades de los metales y cómo estas mismas propiedades los hacen un material idóneo para este fin, que es la medicina. Entonces, sigamos. Introducción. Los metales han sido ampliamente utilizados en la medicina desde que se supo que podíamos utilizarlos por sus propiedades y todo lo demás. Estos metales son capaces de soportar grandes cargas, resistir desgastes y evitar la corrosión dentro del cuerpo humano. Estas características obviamente lo convierten en una opción ideal para los dispositivos médicos que deben permanecer dentro del organismo por grandes periodos de tiempo. Por ejemplo, un marcapasos tiene que estar dentro. Digo, no podemos estar abriendo al paciente una y otra vez cada vez que se la caracteriza. Bien diseñado para evitar precisamente ese acto tan invasivo que es abrir al paciente, ¿verdad? Digo, eventualmente se va a tener que hacer, pero pues hay que minimizarlo al máximo. Minimizarlo al máximo, así. Entre los metales más utilizados, pues vamos a hablar un poco más sobre el titanio. Muchas aleaciones como la del acero inoxidable, que es conocido como acero quirúrgico, cobalto cromo, y algunos metales preciosos como el oro, que se Dentro de estas propiedades podemos encontrar la biocompatibilidad, resistencia mecánica, capacidad de carga y resistencia a la corrosión. En la alta resistencia mecánica nos referimos a que pueden soportar grandes fuerzas sin deformarse. Eso es crucial en implantes ortopédicos y prótesis articulares. En la resistencia a la corrosión, que está aquí abajito, esto es crucial porque los fluidos biológicos pueden ser para un metal. Si este metal se degrada, puede liberar partículas dañinas o debilitar el implante y, bueno, saldría peor para el paciente. La biocompatibilidad es todavía mucho más crucial. O bueno, no es como que sea algo mucho más que uno, o sea, todo es importante. Esta biocompatibilidad es bastante crucial para que el material no genere reacciones adversas dentro del organismo. Algunos metales pueden integrarse en el tejido óseo sin problemas, como los del acero. Eh, Capacidad para soportar cargas es fundamental porque estos implantes, ya sean ortopédicos y cardiovasculares, requieren metales capaces de resistir fuerzas constantes sin fallar. Pero bueno, estas son sus propiedades. Abordemos un poco más profundo a continuación, que es lo de la resistencia a la corrosión.
Dentro de la resistencia a la corrosión, esto es uno de los mayores desafíos, son los metales en el cuerpo humano, que es precisamente esto, la corrosión, porque ya se expresiones que debiliten a estos implantes con el tiempo. Esos implantes pueden ir liberando toxinas, liberando residuos que van a, uno, a degradar el propio material y dos, a afectar el cuerpo y su equilibrio como tal. Este, estos metales tienen que utilizar una capa de óxido protector en su superficie. Este, en su superficie, sí. Estas capas las poseen el acero y el titanio. En esta área por su alta resistencia en implantes y dispositivos. Aquí podemos ver un implante de rodilla y un implante de cadera. Este se inserta aquí en el fémur y en la parte de la cadera, la fosa valvular, si no me equivoco. Ahí se encuentra. El titanio, pues podemos ver aquí unas prótesis de muelas que están insertadas en el hueso maxilar, si no me equivoco. Que pues bueno, el titanio tiene una alta biocompatibilidad este tipo de situaciones. El acero inoxidable es el 316L, que contiene una aleación de cromo y molibdeno, lo que mejora su resistencia a la corrosión en implantes biológicos. Gracias a estas características, a las anteriormente mencionadas, los implantes metálicos pueden durar años sin degradarse en el cuerpo. Ahora hablemos un poco de la biocompatibilidad. La biocompatibilidad, como aquí lo menciona, es la capacidad del metal de ser reacciones adversas. Esta biocompatibilidad implica también un menor riesgo al rechazo del implante. Este, Esto significa que no puede causar inflamación, toxicidad o rechazo por parte del organismo, ¿verdad? Si son puestos adecuadamente. Los metales más biocompatibles, como aquí los podemos ver, son otra vez el titanio, la aleación cobalto y cromo y el oro platino. Volvemos a usar como ejemplo estas prótesis insertadas en el hueso maxilar y estas placas que aquí son de oro y de platino, ¿verdad? Suelen ser usadas para unir un hueso fracturado, como puede ser el húmero. Al momento de hacer forcita se nos puede torcer completamente y para poder hacer una correcta recuperación del hueso se unen a través de placas de acero, bueno, de oro y platino. También el oro suele ser utilizado en implantes odontológicos como las famosas coronas de oro que muchas personas pueden usar todavía. El oro es y por eso se usa, como ya lo mencionábamos, en odontología y otros dispositivos implantables. Y sigamos con esto. Aquí podemos hablar un poco más un poco más de las aplicaciones. Podemos ver tres áreas en específico. Obviamente hay muchas más, pero abordemos estas. Tenemos la cardiología, la odontología y la ortopedia. En la ortopedia podemos encontrar múltiples implantes que son utilizados, que utilizan las aleaciones de metales que anteriormente mencionamos. Esto pueden ser prótesis articulares, placas y tornillos óseos o clavos intramedulares. En las prótesis articulares, como las de la cadera y la rodilla, son fabricadas con aleaciones de titanio y cobalto y cromo. Las placas, tornillos y tornillos óseos se usan en la fijación de fracturas, como antes mencionaba lo del húmero. Los clavos intramedulares insertados dentro del hueso para dar un soporte estructural y mejorar, por ejemplo, un paciente con escoliosis, darle un poco la alineación de la columna. Dentro de la odontología, bueno, aquí tenemos un ejemplito que ya sabíamos anteriormente. Dentro de la odontología podemos encontrar implantes dentales, puentes y coronas y brackets ortodónticos. Yo creo que los brackets sería de lo más conocido en este ámbito. Los implantes dentales suelen ser anillos de titanio que se integran en el hueso maxilar, como ya lo mencionábamos. Los piezas metálicas que restauran la estructura dental y los brackets son fabricados de acero inoxidable para corregir la posición. Dentro del área de la cardiología podemos encontrar
estén metálicos, vasos y válvulas cardíacas artificiales. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos este stent, no, esta válvula cardíaca y este marcapasos. La válvula cardíaca es insertada mayormente a través de, directamente desde la arteria ilíaca. La arteria ilíaca, sí, si no me equivoco, sí, se mete un catéter a través de ella y se llega hasta la carótida, donde se inserta directamente en el corazón esta válvula, que cumple la misma función de la válvula del corazón, pero sustituyéndola cuando ésta ya está defectuosa. Y esos son los implantes. Y ya por último, como conclusión, este, podemos resaltar su importancia en estas áreas como la ortopedia, la odontología. Pero bueno, obviamente este es un tema con muchas vertientes. Todavía queda mucho que investigar, mucho que averiguar y mucho que saber. Entonces la investigación está sigue avanzando para mejorar la seguridad de los materiales y desarrollar aleaciones suficientes. Así que nosotros, como ingenieros, futuros ingenieros biomédicos, tenemos el resto de seguir eh, innovando en este campo. Entonces, eso fue todo por mi parte. Yo soy Oscar Daniel. Espero que les haya gustado esta presentación, tanto como a mí. Así que eso es todo. Muchas gracias. Ok, mi nombre es Ezequiel Sandoval Puerto y voy a hablar sobre las aplicaciones de los biomateriales compuestos. En una presentación en un archivo de texto anterior que hicimos, vimos un poco sobre los tipos de biomateriales que hay. Ya vimos que existen los metálicos, cerámicos, compuestos, ese es mi caso, y entre otros. Entonces yo voy a profundizar y recapitular del documento que hicimos en el proyecto pasado. Básicamente voy a dar una breve introducción sobre qué son los compuestos antes de indagar más en sus aplicaciones. Están formados por la mezcla de dos o más materiales, como polímero cerámica o metal polímero. Normalmente los compuestos son otros biomateriales que se busca juntar para tener las propiedades de ambos mundos que sean más eficientes y que sean mejores según el caso que se necesite. Entonces, estos biomateriales, como dice en la presentación, combinan las propiedades de cada componente para desarrollar biomateriales con características particulares. Ahora vamos a ver un poco más sobre las aplicaciones. Vemos que las aplicaciones en la medicina son muy extensas, se utiliza en la ortopedia, en la odontología, en la cardiología, en la oftalmología, en la medicina regenerativa y en la dermatología. Básicamente en los pies, en los dientes, en el corazón, en la vista, en la regeneración de todo tipo de tejidos en el cuerpo y sobre el cuidado de la piel también. Voy a profundizar en cada una de las cosas. Voy a escribir un poco de cada apartado. En la ortopedia se ve que se utilizan implantes ortopédicos, en la fijación ósea, o sea, del hueso, o en la reparación del hueso. En la odontología también se ven implantes dentales, en la cardiología dispositivos de asistencia ventricular, válvulas cardíacas, en la oftalmología como lentes de contacto, en la medicina regenerativa, perdón, scaffolds para la regeneración tisular, liberación de fármacos, prótesis faciales externas en la dermatología, implantes maxilofaciales en la dermatología también. Y, por ejemplo, en los implantes ortopédicos, los biomateriales compuestos son de una matriz polimérica reforzada con cerámicas bioactivas, como la hidroxiapatita. Se utilizan en implantes para mejorar la integración ósea y la resistencia mecánica. Para la fijación ósea, en el caso de la ortopedia, se utiliza con placas y tornillos. Esto se utiliza con materiales compuestos que se emplean para pues estabilizar los huesos fracturados, para ofrecer una mejor biocompatibilidad y resistencia. En el caso de la reparación ósea, se desarrollan biomateriales compuestos para reparar específicamente huesos dañados.
utilizando tecnologías como el campo electromagnético, pues para mejorar la regeneración ósea. Las aplicaciones en la odontología, pues ahí dice que son los implantes dentales. En este caso se utilizan biomateriales cerámicos como el óxido de circonio, en conjunto con otros compuestos, y se utiliza para la fabricación de coronas, puentes y pilares dentales, por la resistencia y la estética que en conjunto con otro material, pues puede proveer similar a unos dientes naturales. Hay una disculpa por la música que se escucha de fondo. En la cardiología se ven dispositivos de asistencia ventricular. Suelen ser de metal o de plástico en conjunto, pero la búsqueda de materiales más biocompatibles y duraderos podría incluir un poco el desarrollo de biomateriales cerámicos en el futuro. Se tiende más a usar el titanio. En las válvulas cardíacas, siguiendo la cardiología, se desarrollan biomateriales compuestos para crear válvulas cardíacas más biocompatibles y duraderas. Se utiliza pues el titanio, el cromo con cobalto y demás tipos de biomateriales. En la oftalmología son los lentes de contacto. Estos son biomateriales compuestos que combinan polímeros hidrofílicos con otros materiales que mejoran la comodidad y la oxigenación corneal, o sea, del ojo. Las aplicaciones en la ingeniería de tejidos o en la medicina regenerativa son los scaffolds. Son biomateriales compuestos que se emplean con fin de crear soportes que facilitan el crecimiento celular, es decir, que son bioquímicamente activos y que no estorban en los procesos bioquímicos del cuerpo. Esto ayuda mucho para la regeneración de tejidos como el cartílago, la piel, el hueso, y también se utiliza para liberación de fármacos. Se diseñan biomateriales compuestos para liberar medicamentos de manera precisa y sostenida, que promueve la curación y la regeneración tisular. En el caso de la dermatología, el material más comúnmente utilizado pues es el titanio. Se utiliza mucho en implantes faciales por la resistencia, que es muy alta, la biocompatibilidad y la capacidad para integrarse bien con otros tejidos blandos. Ahora voy a pasar a la siguiente presentación. Esto ya son los biomateriales aplicados a la nanotecnología. Se utiliza en nanopartículas poliméricas, en nanopartículas de óxidos metálicos, en nanotubos de carbono y en nanocristales de celulosa. Las aplicaciones, pues, puede ser en un diagnóstico y terapia, hipertermia, regeneración de tejidos, mejora en imágenes médicas, liberación controlada de fármacos. Profundizando un poco más en todo esto, por ejemplo, en la liberación controlada de fármacos, las nanopartículas poliméricas pueden liberar medicamentos de manera precisa y sostenida en el cuerpo. En el caso del diagnóstico y la terapia, los nanosensores pueden monitorizar los niveles de glucosa o colesterol y así se puede dar un diagnóstico, por ejemplo, para una persona que sea diabética, que queremos ver sus niveles de glucosa y de colesterol para ver qué tal están bioquímicamente. Además de que estas mismas nanopartículas pueden suministrar medicamentos en localizaciones específicas en el cuerpo. En el caso de la hipertermia, las nanopartículas de óxidos metálicos se utilizan para destruir células tumorales mediante calentamiento localizado. Esto ayuda mucho porque no es tan invasivo como las quimioterapias que destruyen todo a su paso. Esto tiene mucha aplicación y es muy eficiente a comparación de otros métodos en la medicina. En el caso de la regeneración de tejidos, se utilizan scaffolds nanoestructurados que apoyan el crecimiento de nuevo tejido y órganos humanos. En el caso de la mejora de las imágenes médicas, pues mejora el contraste en las imágenes. Puede mejorar el contraste, por ejemplo, en una resonancia magnética nuclear o en cualquier imagen que ocupe un contraste, vaya. También hay que profundizar mucho en los tipos de biomaterial que se utilizan. En el caso, se pueden utilizar en cualquiera de los métodos que están aquí, en la hipertermia, en la regeneración de tejidos, en la mejora de imágenes médicas o en la liberación controlada de fármacos, diagnóstico y terapia. Todo esto se utiliza puede ser nanopartículas poliméricas en el caso de la liberación de fármacos,
Las nanopartículas de óxidos metálicos en el caso de la hipertermia, los nanotubos de carbono, ya sea en la regeneración de tejidos o en la mejora de imágenes médicas. Los nanocristales de celulosa me imagino que son para la liberación controlada de fármacos. Me voy a regresar un poquito hacia los biomateriales compuestos, porque cuando estaba investigando para ver qué tipos de biomateriales compuestos se utilizan, estos no suelen ser tan comunes. Es como los cerámicos, por ejemplo. El combinar un biomaterial cerámico con cualquier otro biomaterial no suele ser tan común. Claro. Y pues nada más era una aclaración que quería hacer. Ahora sí, regresándome hacia las aplicaciones. Por ejemplo, estaba hablando sobre los materiales que se utilizan. Por ejemplo, en el caso específico de las nanopartículas de óxidos metálicos, se utilizan pues nanopartículas puede ser de hierro, se utilizan en aplicaciones de la hipertermia para el tratamiento de tumores, separación de moléculas biológicas. En el caso de los nanotubos de carbono, pues tiene muchas aplicaciones en la medicina regenerativa y en el desarrollo de los scaffolds para el crecimiento de tejidos. En el caso del grafeno y materiales bidimensionales, pues debido a su alta biocompatibilidad y propiedades mecánicas, se estudian para aplicaciones de biosensores o dispositivos médicos. Los nanocristales de celulosa se utilizan en la creación de scaffolds nanoestructurados para el crecimiento de un nuevo tejido y órganos humanos. Muchas gracias por la atención.